Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Mi nombre es Víctor Sánchez, auditor externo, y el día de hoy vamos a ver una sección interesante, la cual es impuestos a las ganancias, la sección 29 de NIC para Pymes. Esta sección es muy solicitada y muy demandada, por tal motivo espero que les agrade muchísimo. ¿Por qué esta sección es importante? Es de mucha importancia, ya que esta sección ayuda a conciliar tanto la parte contable que tiene que estar realizada con NIC para Pymes y la parte tributaria, ¿sí?, que nos dice el fisco. Entonces estas dos partes no van a compaginar de forma adecuada. Por tal motivo existe esta sección para que se pueda realizar una conciliación entre estas dos, en la cual van a decir que van a tener diferencias, pero esas diferencias en el tiempo se van a ir subsanando. Por eso se crea un impuesto diferido, para que al pasar el tiempo esas diferencias se vayan neteando. Vamos a ir viendo. Aquí podemos observar, fíjense, tenemos ya distribuido nuestro mapa mental sobre la sección 29 de impuesto a las ganancias. Pero recuerda, si te gustan estos temas, quieres aprender NIC para Pymes, en mi canal tienes mucho contenido. Pero recuerda suscribirte a este canal, darle a la campanita para que cada vez que yo saque un nuevo contenido te llegue una notificación. Y adicional, pues déjame tus comentarios sobre qué te ha parecido este video. Comenzamos. Vamos a ver primeramente su alcance. Nos dice el alcance que no trata el tema de las subvenciones de gobiernos, pero si bien es cierto existiera una diferencia entre la parte contable y la parte tributaria de esa subvención de gobiernos, esa diferencia en la aplicación de impuestos diferidos sí lo trata, pero no trata el tema como tal de subvenciones de gobierno, ya que esta sección tiene una sección en específico, subvenciones de gobierno, la sección 24. En el alcance de esta sección, impuesto a las ganancias, tenemos que reconocer las consecuencias, tanto actuales como futuras, sobre las consecuencias fiscales. Vamos a tener importes fiscales que comprenden tanto impuestos corrientes como impuestos diferidos. A veces tenemos esa noción de que impuestos a las ganancias solo corresponde a impuestos diferidos, pero no, tenemos dos partes, impuestos corrientes e impuestos diferidos. En el tema de impuestos a las ganancias, vamos a ir cada uno de ellos. El impuesto corriente no es tan complejo, lo vamos a ver. Impuestos corrientes pueden ser impuestos por pagar o impuestos por recuperar. Los impuestos por pagar son por las ganancias, ¿sí? Tiene una utilidad que va a convertirse en su base imponible. Esta base imponible es un impuesto a pagar, ya sea del periodo corriente o tiene un saldo de impuesto a pagar, ¿sí?, de periodos anteriores. Aquí tenemos corrientes y anteriores. De la misma manera, cuando usted tiene impuestos por recuperar, fíjense que usted puede tener crédito tributario por retenciones de impuesto a la renta de periodo actual y de periodos anteriores, pero también usted puede tener un crédito tributario, ¿sí?, por pérdidas tributarias, y aquí lo dice, puede recuperar por pérdidas de periodos tanto corrientes como anteriores. Eso es impuesto corriente. Vamos a ver un pequeño resumen de impuestos diferidos. ¿Qué nos dice? Comprenden impuestos diferidos, impuestos por, también de la misma manera, por pagar y por recuperar, ¿sí?, en periodos futuros, ¿sí? A diferencia de impuestos corrientes que vienen de hechos pasados, ¿sí?, créditos tributarios de periodos pasados, impuestos por pagar de periodos pasados, aquí nos dice que impuestos diferidos son impuestos por pagar y por recuperar, pero en el futuro, y generalmente como resultados. ¿De dónde vienen esos impuestos diferidos? Generalmente como resultados de liquidar sus pasivos. Eso quiere decir que en el futuro, si tengo un pasivo por impuesto diferido, en el futuro yo voy a liquidar ese pasivo o voy a recuperar esos activos. Si tengo un activo por impuesto diferido, lo voy a recuperar en el futuro por sus importes en libros actuales. Y adicional de pagar o recuperar, usted también puede compensar. ¿Compensar con qué? Compensar con pérdidas, ¿sí?, anteriores. Pueden ser pérdidas tributarias o créditos fiscales, pueden ser retenciones de impuesto a la renta no utilizados, ¿de dónde? De periodos anteriores hasta el momento. Si usted puede compensar, bien sea compensar con los pasivos o bien sea se acumula en los activos tributarios. Muy bien, esto es el alcance. Vamos a ir viendo impuestos corrientes. ¿Qué son los impuestos corrientes? Ya lo vimos en breves rasgos. Vamos a ampliar. ¿Cuándo se reconoce? Vamos a ver su reconocimiento y su medición. Reconocimiento: usted puede reconocer un impuesto corriente como un activo o un pasivo. Como un activo, por ejemplo, una pérdida fiscal del ejercicio actual, y recuperar
el impuesto pagado en periodos anteriores. Por ejemplo, ya lo hemos visto, los créditos tributarios por impuesto a la renta. Y pasivo. Pasivo pueden ser de ganancias actuales o ganancias anteriores. Impuesto a la renta a pagar corriente del periodo actual y impuestos a pagar de periodos anteriores. Si el importe pagado, entre paréntesis, crédito tributario, es mayor que el importe a pagar, el impuesto a la renta por pagar, usted va a tener como resultado que va a reconocer un activo por impuesto corriente, un crédito tributario por impuesto a la renta. ¿Sí? Eso lo vivimos ¿sí? Normalmente, y también viene en la sección de NIF para pymes. Ahora bien, su medición del impuesto corriente, tanto el pasivo y el activo, ¿sí? Los importes que se esperan tanto pagar como recuperar. Allí más o menos es un valor nominal. Aquí no hay ninguna valoración de mercado, no hay ni valor presente, no hay eso, es valor nominal. ¿Cuánto usted espera pagar de impuesto a la renta? ¿Cuánto usted espera recuperar de impuesto a la renta? Por ejemplo, usted tiene que considerar, si usted no ha pagado en las fechas oportunas, tiene que considerar las multas e intereses por no pagar a tiempo, ¿sí? Que incluye el tema también de pagar, utilizando su tasa impositiva, ¿sí? A la que usted corresponda. La norma como tal, la sección como tal, no nos dice una tasa en específico. Usted sabe que puede estar pagando entre el 22, 25, 28%, de acuerdo a su negocio y se ha cumplido o no con lo que se requiere. Esto dependiendo de la legislación aprobada o por aprobarse. Algo interesante, ¿sí? No es tan solo el impuesto a pagar, ¿sí? En la tasa actual. Puede que la tasa vaya incrementando, ¿sí? En algún momento en el Ecuador hubo eso. Pasamos de un 22, 23, 24, 25. Hubo un incremento. Entonces habría que poner ese impuesto a pagar de acuerdo a la tasa en la cual uno espera pagar. Adicional también, un punto importante. Usted tiene que mostrar en sus estados financieros una tasa de interés efectiva. ¿Cuánto mismo paga por impuesto a la renta? Tasa de interés efectiva. Tasa de impuesto a la renta efectiva. Y considerar también algo importante, que es sus activos por impuesto corriente. Tienen que registrarlos siempre y cuando usted espera tener en el futuro una utilidad gravable. Usted espera en el futuro tener un impuesto a la renta a pagar. Si usted no puede en lo posterior recuperar ese impuesto que está como crédito tributario, usted no debería registrarlo. Si usted puede recuperarlo en el futuro, bien sea solicitando su devolución o compensando con el impuesto a pagar, usted lo puede dejar como activo. Pero si no lo puede hacer, ni compensarlo, ni recuperarlo, pedir su devolución, usted tiene que dar de baja ese activo por impuesto corriente. Veamos ahora impuestos diferidos, ¿sí? Veamos su medición. El activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido. Usted tiene que medirlos a la tasa impositiva, a su tasa impositiva que le aplique a su compañía como tal, de acuerdo a la legislación que esté aprobada, ¿sí? Y si existen diferentes tasas, por ejemplo en periodos diferentes, porque es un impuesto diferido, usted debería utilizar una promedio, ¿sí? Una tasa promedio de las aprobadas. Y como todo, tiene que hacer una revisión anual al cierre de cada ejercicio, cada periodo sobre el que informa. Reconocimiento. Tenemos un principio general de reconocimiento. Primero, no se reconoce si no afecta a las ganancias imponibles. No surgirá ningún impuesto diferido. Es lo que les decían antes. Si no hay una ganancia imponible, ¿sí? Si no voy a ver yo una utilidad con el cual yo pagar impuesto a la renta, no habrá un activo por impuesto diferido, porque ¿con qué compenso ese activo por impuesto diferido? Se reconocen cuando se espera recuperar o cancelar el activo y el pasivo, ¿sí? Lo que yo les decía, cuando usted espera recuperar ese activo por impuesto diferido o usted espera pagar ese pasivo por impuesto diferido. Aquí algo interesante, ya que la misma sección de NIF para pymes y en NIF completas te limitan al decir. Entonces, cuando se espera recuperar o cancelar el activo o pasivo, es lo que les comentaba. Si tengo yo cómo poder compensar ese activo o poder cancelar ese pasivo. Y aquí algo interesante. Recuerden que la legislación tributaria, nosotros tenemos
limitado por el SRI la ocupación o la utilización de ciertos impuestos diferidos. Tenemos nosotros una listita de impuestos diferidos en la cual, por ejemplo, si nos permiten el uso de la pérdida por BNR, deterioro de propiedad, planta y equipo, tenemos las pérdidas tributarias, tenemos el tema de arrendamientos financieros, ¿sí? Tenemos el tema de jubilación patronal. Hay algunos impuestos diferidos que nos permite la legislación tributaria. Pero ¿por qué le hacemos caso? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacerle caso y no decir, sabe que yo voy a aplicar todos los impuestos diferidos con base a la normativa contable? Le hacemos caso y tenemos que hacerlo, ya que la misma sección de NISPRAPYME nos dice, usted va a registrar un impuesto diferido siempre y cuando usted espere recuperar o cancelar ese activo o pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Si usted no lo espera hacer porque la legislación tributaria le impide, pues no lo va a reconocer y por eso no lo reconocemos, ¿sí? Muy bien, ¿de dónde surgen estas diferencias entre la parte contable y parte tributaria? ¿Sí? Tenemos que nosotros el impuesto diferido, ¿de dónde surge? Surge de diferencias entre sus activos contable y tributario y sus pasivos contable y tributario. ¿De dónde vamos a sacar esa diferencia? ¿Dónde están los activos? ¿Dónde están los pasivos? Eso están en el balance, en el estado de situación financiera. Allí están los activos y pasivos. Tenemos que diferenciar el importe en libros del activo y el pasivo. ¿De dónde viene ese importe en libros? Viene de la aplicación del activo y pasivo utilizando las NISPRAPYMEs. Esa es la medición, el importe en libros del activo pasivo medido de acuerdo a las NISPRAPYMEs. Y tenemos que ver su diferencia contra el importe fiscal que nos da la autoridad tributaria. El importe fiscal también va a dar una base fiscal, ¿sí? Sobre la base fiscal sobre el activo y sobre el pasivo. La base fiscal del activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos futuros, de la utilidad que yo voy a tener en el futuro. Yo puedo deducir, ¿qué cosa? Mi pérdida tributaria, mi crédito tributario por retenciones, cuando se recupere el importe en libros. Y por el pasivo, de igual manera, el importe en libros menos los importes deducibles, ¿sí? El impuesto a pagar diferido menos los importes deducibles respecto a este pasivo en el futuro, ¿sí? Y aquí podemos tener algunos ejemplos que ya vamos a ir viendo. Adicional, usted puede compensar el pasivo por impuesto diferido por ciertas pérdidas fiscales o créditos fiscales. Eso quiere decir que usted puede compensar su pasivo por impuesto diferido con su activo por impuesto diferido. Bueno, hasta allí hemos visto su diferencia. ¿De dónde salen estas diferencias? Ahora bien, tenemos dos tipos de diferencias en los impuestos diferidos. Tenemos diferencias imponibles y diferencias deducibles, ¿sí? Entonces, ahora bien, tenemos esas diferencias temporarias. Estas diferencias temporarias, como les mencionaba, se determinan comparando el valor en libros de NISPRAPYMEs y el valor en libros fiscal. Esa diferencia entre esas dos valoraciones, valor en libros tributario, valor en libro NIF, nos da una diferencia temporaria, ¿sí? Si no existe esa diferencia temporaria, no va a haber un reconocimiento inicial del impuesto diferido. Vamos a ir viendo cada una de estas dos diferencias. Vamos por la más corta, que es las diferencias temporarias imponibles, ¿sí? Estas pueden producirse, por ejemplo, por las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque esta cuenta por cobrar tiene un interés implícito, ya que se mide el costo amortizado. O, por ejemplo, se puede producir también, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, en el gasto de depreciación, ya que tributariamente no puede usted depreciar de forma acelerada, pero bajo NIF usted deprecia de acuerdo a la vida útil real de ese activo. Se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por toda la diferencia, esta diferencia temporaria, ¿sí? A menos que, ¿sí?, ese reconocimiento inicial sea de una plusvalía. El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocio, que en el momento en que fue realizada no efectuó ganancia ni contable ni fiscal. Esto quiere decir que este pasivo por impuesto diferido, de la diferencia
tanto de una base contable y una base fiscal, no tiene consecuencias tributarias, no son imponibles. Por ejemplo, si usted compra un terreno con el objetivo de venderlo de forma inmediata, en una vez, ¿sí? Si usted tiene un terreno y lo vende una vez, no es su objeto el comprar y vender terrenos. Si en la primera venta de ese terreno esa utilidad no es gravable, entonces en esa diferencia no se produce un efecto fiscal. Entonces por eso aquí se reconocerá a menos que no tenga un efecto fiscal. Entonces debería tener un efecto fiscal, debería pagar impuestos por lo que estamos analizando. Debemos también considerar que preocupaciones en temas de inversiones en asociadas y negocios conjuntos, que este reconocimiento inicial no afecte a la ganancia contable y fiscal, lo que habíamos visto. Y bueno, podemos poner allí algunos ejemplos. Ahora bien, imponible, cuando es una diferencia imponible, da como resultado un pasivo por impuesto diferido. Cuando es deducible, da como resultado un activo por impuesto diferido. Vamos a ver qué nos dice de las diferencias temporales deducibles. Para esto se reconocerá un activo por impuesto diferido en la medida que existan ganancias fiscales futuras. Eso ya lo hemos visto. Si hay ganancias fiscales futuras, yo puedo utilizar este crédito tributario, que sería el activo por impuesto diferido, con las cuales poder utilizar este activo por impuesto diferido, a menos que, ¿sí?, el reconocimiento inicial de ese activo por impuesto diferido no es una combinación de negocio y que ese reconocimiento inicial no tenga un efecto tributario. Lo que habíamos dicho, habíamos mencionado sobre un terreno, que el terreno lo vamos a vender solo una vez, es una sola transacción y la utilidad de la venta de ese terreno no carga impuesto a la renta de esa utilidad. Entonces allí no hay un efecto tributario. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien, este reconocimiento del activo por impuesto diferido tiene que tener una reversión. ¿Sí? Una reversión. ¿Cuándo se va a revertir? Y esto se dará lugar cuando existan deducciones con las ganancias fiscales futuras. ¿Qué quiere decir? Yo ya pueda compensar este activo con el impuesto a pagar, siempre que la cuantía sea suficiente del pasivo por impuesto diferido. Cuando no sea suficiente, solo se reconocerá un activo por impuesto diferido a la medida que, fíjense, existan ganancias actuales para reversar las deducciones o exista una planificación de crear ganancias fiscales para poder compensar y utilizar estas deducciones, siempre que sea con la misma autoridad fiscal y siempre que se prevea que revierte el mismo en el mismo periodo. Entonces, de esa manera nosotros podemos compensar. Fíjense bien, nosotros podemos compensar si es que nosotros preveemos que exista un pasivo por impuesto diferido en el futuro. Si nosotros preveemos que va a ser esa compensación, ese activo por impuesto diferido va a ser con la misma autoridad fiscal, en este caso sí, el SRI, estamos hablando de impuesto a la renta, y que se revierta en el mismo periodo, ¿sí? O también si tiene un historial de pérdidas recientes, o sea, todos los años va perdiendo, usted puede reconocer esa pérdida o crédito fiscal como un activo por impuesto diferido, siempre que, si usted tiene muchos años de pérdida, usted puede reconocer ese activo por impuesto diferido, siempre que se pueda compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores. ¿Qué va a compensar? Va a compensar esas pérdidas y créditos fiscales no utilizados, ¿sí? Solo en la medida que sea probable que se pueda compensar esas ganancias fiscales de periodos posteriores. Solo en la medida. Si hubiera suficiente pasivo por impuesto diferido para poder compensarla, si hubiera suficiente ganancia futura de periodos futuros antes de prescribir el derecho de utilizar ese activo por impuesto diferido. Por ejemplo, usted puede amortizar una pérdida tributaria ¿por cuánto? Por 5 años, ¿sí? Si yo tengo utilidad tributaria al 6º año para compensar, igual no lo puedo registrar porque ya se pierde el derecho en los 5 años para poder yo utilizar ese crédito tributario. Y que estas pérdidas fiscales identificadas son improbables de que vuelvan a ocurrir en el futuro. Existe una planificación fiscal para crear ganancias fiscales en periodos futuros. Y nosotros tenemos que reconsiderar que un activo por impuesto diferido no reconocidos al final del periodo
se debe analizar las ganancias fiscales de periodos futuros para ir viendo si yo no he reconocido un activo por impuesto diferido, porque no ha habido la probabilidad de que existan ganancias fiscales de periodos futuros, pero en este periodo adelante ya hay la probabilidad de que sí va a haber utilidad gravable en el futuro, para llamarlo de otra manera. Allí yo voy a reconocer ya ese activo por impuesto diferido. ¿Sí? Hasta allí, por ejemplo, hemos visto el tema de deducciones, y fíjense que nosotros hemos hecho hincapié de que nosotros no podemos reconocer un activo por impuesto diferido, un crédito tributario, si es que no tengo con qué compensarlo, ¿sí? Si no tengo un pasivo por impuesto diferido con qué compensarlo. Muy bien, vamos a otra parte. Vamos a ver su medición, ¿sí? De este impuesto diferido. ¿Cómo se mide? Dice que al activo por impuesto diferido o al pasivo por impuesto diferido tiene que revisarse al final de cada periodo sobre el que se informa. ¿Qué vamos a revisar? La tasa impositiva, vamos a revisar la legislación aprobada, vamos a revisar las diferentes tasas a utilizar aprobadas, ¿sí? Cada periodo. Y su presentación. Vamos a ver su presentación. Nos dice que se puede compensar, ¿sí? Fíjense, en el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido yo lo puedo compensar, similar al activo por impuesto corriente y pasivo por impuesto corriente. Si usted tiene un impuesto por pagar del año, cierto impuesto a la renta por pagar del año, lo compensa con su crédito tributario, ¿sí? De retenciones de renta del año actual. Entonces está compensando el pasivo por impuesto corriente y el activo por impuesto corriente. De la misma manera, le permite compensar el activo por impuesto diferido con el pasivo por impuesto diferido. Solo si tiene el derecho exigible legal de poder hacerlo, ¿sí? Y nos permite la ley, sí nos permite, podemos compensar. Y su clasificación va a ser corriente y no corriente. No se clasificará como diferido la parte corriente que ya se va a compensar en el año actual. Adicional, estos impuestos diferidos se van a clasificar de acuerdo si forman parte de operaciones discontinuas, forman parte de operaciones continuadas, que en su mayoría son operaciones continuadas, si es que ciertos activos o pasivos diferidos forman parte de operaciones discontinuadas y si ciertos activos o pasivos diferidos forman parte del ORI. ¿Sí? Un ejemplo del ORI, cuando un activo o pasivo por impuesto diferido forma parte del ORI, es como por ejemplo cuando nace ese impuesto diferido por el origen de un ORI. ¿Cuál es el origen de un ORI? Por ejemplo, la revalorización de propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Usted tiene una diferencia, hay una diferencia temporaria porque propiedad, planta y equipo ha incrementado su valor y tributariamente usted lo tiene a valor nominal. Allí hay una diferencia de incremento por el ORI. Entonces esa diferencia temporaria que va a dar un impuesto diferido, ese impuesto diferido que nació de un ORI y otros resultados integrales también se va a presentar como ORI, ¿sí? Espero que se entienda, ya que esta partecita ya es un poco de NIF avanzada. Muy bien, hasta allí nosotros hemos revisado toda la sección de NIF para pymes sobre impuestos diferidos. Recuerda, los pasos para poder determinar un impuesto diferido son los siguientes. Ahora, que existan diferencias contables con diferencias tributarias. Existe una diferencia, que esa diferencia sea imponible. Tenemos que esa diferencia sea tributable, que se vaya a pagar impuestos sobre esa diferencia. Y esa diferencia tenemos diferencias imponibles y diferencias deducibles. Las diferencias imponibles son pasivos por impuestos diferidos y las diferencias deducibles son activos por impuestos diferidos, ¿sí? Y esas diferencias se van a calcular, se le va a multiplicar por la tasa de impuesto a la renta que le corresponda, ¿sí? Y allí vamos a tener el impuesto diferido, bien sea activo, bien sea pasivo, ¿sí? Tenemos que recordar también que un punto importante al reconocer un activo por impuesto diferido es que exista la probabilidad de utilizarlo, de compensarlo, ¿sí? De que exista la probabilidad tanto legal, ¿sí? Como la probabilidad de que existan ganancias fiscales futuras, en periodos futuros, para poder compensar ese activo por impuesto diferido. Muy bien, si estos temas te han gustado, espero que ya te hayas suscrito, y si no te has suscrito, pues suscríbete ahora, déjanos en los comentarios qué tal te ha parecido este video, y recuerda que este mapa mental que hemos realizado con mucho cariño para ti lo puedes encontrar en nuestro canal de Instagram, ¿sí? En la descripción del video vas a tener el canal de Instagram,
te vas allá y allí tienes el mapa conceptual para que lo puedas tener. ¿Sí? Muy bien. De igual manera, en la descripción o en el primer comentario te voy a dejar las opciones para el siguiente video. Dime tú, ¿qué otra sección quieres revisar? Ahí tienes las opciones, escoge la sección de tu agrado y la que gane vamos a sacar en nuestro siguiente video. Muchas gracias y nos vemos hasta luego.